Hoy vamos a compartir sobre el profeta Jonás, es uno de los profetas menores, el que venía después de Abdías. ¿Sí? No sé si recordaban que veníamos presentando a cada uno de estos profetas y cómo ellos a la vez presentaban a Cristo. ¿Sí? En este caso, el profeta Jonás nos presenta a Cristo como nuestra vida y resurrección. Teníamos también al profeta Amós, perdón, al profeta aquí, sí, Amós, que presentaba a Jesús como el esposo celestial. ¿Sí? Así para atrás podemos ir viendo más. ¿Ah? En sí, lo que buscamos con esto es ver cómo en la Biblia todo se centra en Cristo, ¿sí? Y en estos casos, cómo Dios da una voz de advertencia a través de estos profetas para que ellos encuentren una forma de salvarse, de salir de esa condena que Él les advierte. ¿Sí? Y comenzamos aquí con una parte del capítulo 4, el versículo 17, perdón, el versículo 11, más precisamente, que dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Aquí la imagen que se nos da, lo vamos a ver más adelante, es hay dos teorías, ¿sí? De que son, o habla de niños, o habla también de personas o adultos indisciplinados y sin discernimiento, ¿sí? A la altura de los niños. Una imagen muy ilustrativa de la condición moral y espiritual en la cual vivía aquella gente, ¿sí? Incluso llegándolos a mencionar a la par de los animales, los cuales eran sustentos para los habitantes de la ciudad. O sea, los animales ni hablan ni piensan prácticamente, y se los estaba poniendo en la misma línea de mención que esta gente. El autor, ¿sí? Es Jonás. Es una historia de la cual todos hemos oído, ¿sí? El cual ante el llamado de Dios se rehusó a ir a donde se le mandaba. Fue una persona histórica, vemos varias menciones de Jonás en la palabra, lo vemos en Segunda de Reyes 14:25, donde se nos hace una cita a su nombre y cómo Dios le usó, ¿sí? Lo vamos a leer, Segunda de Reyes 14:25. Bien, bien. No sé si llegaron No todos, sé si pero llegaron todos. voy a compartirles el versículo de Segunda de Reyes 14:25, que dice: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá. Esto, para traducirlo a criollo, es desde el norte hasta el sur, o sea, de todo Israel, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. ¿Sí? La leyenda cuenta que fue el hijo de la viuda de Sarepta, fue una ciudad fenicia entre Sidón y Tiro, y a la cual Elías le resucitó el hijo. ¿Sí? Lo resucitó de los muertos tras clamar a Jehová. ¿Sí? Jonás era de Galilea, como recién decíamos, del pueblo de Gat-Hefer, cerca de Nazaret. Ministró a las 10 tribus del norte, profetizando la restauración del territorio israelita. ¿Sí? Si seguimos leyendo aquí en el 14:25, dice: porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. ¿Sí? O sea que vemos aquí que el impacto que tuvo Jonás en la época con su ministración fue muy importante. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá. Decíamos recién que esto es del norte al sur, en todo el país, en toda la nación, conforme a la palabra de Jehová Dios. Al terminar Eliseo con su ministerio, comenzó Jonás. Su ministerio resultó ser uno de los avivamientos religiosos más grandes de la historia de su tiempo. ¿Sí? Para los que no sepan, venía Elías, Eliseo, y después de Eliseo vino Jonás. ¿Sí?
¿Algún comentario hasta el momento que querés hacer alguna salvedad tú, Vivi? No. Bien, perfecto. La fecha. La fecha fue durante el reinado de Jeroboam II, lo que ronda los 780, 770 antes de Cristo, ¿sí? No sé si recuerdan, pero ya lo veníamos hablando bastante, de que Israel estaba dividida en Israel del norte y en Judá al sur, ¿sí? Era un reino dividido. ¿Tá? Jeroboam II era el que estaba en Israel del norte reinando y coincidió con el reinado de Amasías y de Usías en Judá, ¿sí? Estaba Israel dividida en dos. Bien, el tema principal de este profeta está dirigido, ¿sí? El mensaje a los ninivitas, que son los habitantes del pueblo de Nínive, es la capital de Asiria. ¿Tá? Esto Dios lo usa para demostrarle a Israel que Él es Dios también de los gentiles y que el deber de su pueblo escogido es llevar la luz y salvación a los pueblos perdidos. O sea, que lo que Dios nos muestra a través de este libro es cómo su perdón, su gracia y las oportunidades no son solo para el pueblo que Él eligió, sino que el pueblo que Él eligió tiene como deber dar a conocer la palabra de Dios, dar a conocer a este Dios y que el resto decida. ¿Sí? Obviamente no es una misericordia en balde, sino es una oportunidad para un cambio. ¿Sí? Y Él espera de su pueblo, en el cual ha sembrado tanto, que esto también tenga impacto en el entorno. Es que eran, como ya sabemos, naciones paganas de todo tipo y color. ¿Sí? Se conoce a este libro como el libro misionero del Antiguo Testamento, ya que el profeta sale de su nación, de su tierra, ¿sí? En vez de estar predicando en su tierra y a los judíos, él sale a territorio asirio, ¿sí? Es como si fuera un misionero. ¿Sí? Vemos el mensaje del libro, el amor de Dios por los gentiles, un profeta que lleva al arrepentimiento. Y en la Biblia la traducción de arrepentimiento es ese giro, como hablábamos en tantas oportunidades, de 180 grados. Es un cambio de dirección, yo estoy comportándome de una manera, y a un cambio de 180 grados. O sea, si voy para el norte, cambio para el sur. ¿Sí? Nínive era una ciudad muy importante, actualmente es Mosul, una ciudad iraquí. Vieron que todos estos acontecimientos se van dando en la región de Irak, Cisjordania, Israel, Líbano, toda esa zona de Asia, ¿sí? De Asia Menor. Era una ciudad grande que para recorrerla uno necesitaba mínimo 3 días, ¿sí? O sea, estamos hablando de unos 90 kilómetros de circunferencia. Fue construida por Nimrod. Para los que no sepan, Nimrod era heredero, creo que era bisnieto de Noé. Era hijo de Cush, que fue hijo de Cam, de donde viene Canaán, los cananitas, que fue hijo de Noé. ¿Sí? Fue el primer hombre poderoso en la tierra a la altura de lo que sería el anticristo a futuro. ¿Sí? Fue uno de los primeros anticristos, entre comillas, que se levantó. ¿Tá? Después vinieron más y fueron, por ejemplo, los que estuvieron detrás de los imperios que se describen en Daniel, etc. No vamos a ahondar en eso. ¿Sí? Pero vemos desde ya su origen pagano. Desde la línea de Cam viene toda la gente que proviene de África y el remanente del paganismo después de lo que fue el diluvio. ¿Sí? El paganismo es todo lo contrario a Dios. Veremos por esta razón y por la constante y latente enemistad entre Israel y Asiria que el profeta Jonás no quiere ir a Nínive. O sea, el profeta Jonás directamente, cuando Dios lo llama, él se escapa, ¿sí? O al menos lo intenta. Se escapa de ese llamado de Dios a promulgar la advertencia de destrucción de parte suya, o sea, de parte de Dios para este pueblo pagano. Se le considera un profeta irritable e insensible, y lo veremos gráficamente en el correr del desarrollo de este estudio. ¿Sí? Los ninivitas fueron crueles y sanguinarios con los israelitas. Jonás no quería llevar ese mensaje de arrepentimiento. ¿Sí? El libro nos muestra las consecuencias de esta desobediencia y también de la obediencia que Dios nos pide. ¿Sí? Incluso hasta es una manera confrontante, no quiero usar la palabra irónica, de que Dios en este libro nos deja ver que el que desobedece es de su pueblo escogido, un israelita, un escogido de él, y los que hacen el cambio de dirección y comienzan
a entrar en el cauce que Dios pide son un pueblo pagano. Entonces vemos cómo no es que por ser del pueblo escogido o ser llamado por Dios, soy superior a los demás. ¿Sí? Simplemente veo que con un cambio de actitud, yo siguiendo las palabras que Dios da, sus mandamientos, yo puedo hacer un cambio en mi vida y alcanzar su misericordia. ¿Tá? Esto fue como una breve introducción para, creo que fui un poco rápido, pero sí, después cuando lo vuelvan a ver en el video, presten atención a las circunstancias en las que estaba esta ciudad, su origen, ¿sí? Y por qué Dios eh, les hace esta advertencia y les manda a este profeta para buscar ese cambio de dirección y que no terminen siendo destruidos. ¿Tá? Vamos a hacer un bosquejo de lo que sería el libro de Jonás. Vemos que hay 4 capítulos que los vamos a leer porque en sí es bastante breve, ¿tá? Y tiene bastante para exprimir. Es un libro muy lindo. La verdad yo no lo conocía y me abrió enormemente el entendimiento. El primer capítulo vemos a un Jonás corriendo, un Jonás que huye, un Jonás que está corriendo. En el capítulo 2 vemos un Jonás que está orando, ¿sí? Buscando de Dios. En el capítulo 3 vemos a un Jonás que está predicando, ya siguiendo el camino de Dios, lo que él había marcado. Y en el capítulo 4 vemos un Jonás que está aprendiendo. ¿Sí? Vamos a hacer así. Antes de desarrollar un poquito lo que sería el capítulo, lo vamos a leer, ¿tá? Y vamos a ir haciendo las salvedades correspondientes para que podamos entender cada palabra, en especial de la traducción Reina Valera, que puede que tenga algunas cositas que no entendamos. ¿Sí? Así que los invito a ir a todos al libro de Jonás. En mi Biblia está en la página 846 y les sirve para situarlo más rápido. Bien. Y comienza así. Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Yo voy a ir leyendo y voy a ir desarrollando algunas palabras que no podamos entender. Amitai, para los que no lo sepan, significa, del hebreo, Dios es veraz. Este era el padre de Jonás. Y como veíamos, también hay una leyenda de que él venía de una mujer que ayudó a Elías hace tiempo. Y Dios le da una orden directa a Jonás de que él vaya a Nínive y pregone. Pregonar es, como decíamos también en el libro de Abdías, un acto de promulgación en voz alta, ¿sí? De un asunto de interés público, ¿tá? Que en este caso tiene un foco de advertencia de parte de Dios. Pasamos al versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Tarsis es una ciudad que está actualmente en el Líbano, es territorio del Líbano actualmente, y descendió a Jope. Jope es un puerto israelita, ¿sí? Al sur, en Tel Aviv. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. O sea que vemos que Dios le dio una indicativa a Jonás, y Jonás creyó que escapándose de donde estaba, del territorio israelita, él se iba a poder esconder de Dios, iba a escapar a este llamado. Lo cual vamos a ver que fue un craso error. ¿Tá? O sea que estamos en Jonás, que fue al puerto de Tarsis, iba a partir en el puerto. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo una grande tormenta, tempestad, tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marioneros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Enseres son ropa, muebles, instrumentos, herramientas, etc. ¿Sí? Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos.
Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Sí? Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Sí? Era un poquito extenso, pero lo que buscaba era leerlo literalmente de la Biblia, gráficamente, ya que es un libro corto, para ir contrastando y también analizando un poco la información que tenemos aquí. ¿Sí? Vemos que hay un llamado de Dios a Jonás, lo reiteramos, y Jonás huye y cree que escapando físicamente del lugar donde estaba, ¿sí? Por ser territorio del pueblo de Dios, él se iba a alejar de Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que tenemos un llamado o Dios nos pide determinado andar y nosotros queremos escapar, no queremos nada, que no queremos ir por ahí, nos desviamos? Y bueno, vemos aquí lo que le pasó a Jonás: terminó siendo echado al mar. Jonás era un profeta judío ordenado a predicarle a una ciudad pagana. ¿Sí? En Nínive se adoraba principalmente a la diosa Ishtar, ¿sí? El paganismo puro. Una ciudad asiria. Jonás, como profeta, probablemente sabía que dicha nación sería usada por Dios para castigar a su pueblo por el pecado. ¿Sí? No había otro deseo en su corazón que ver la destrucción de dicho pueblo. En ese tiempo la crueldad y el poder asirio crecía contra sus enemigos, llegando a ser una amenaza para el pueblo de Dios. Dios le ordenó de ir al este, a Nínive, lo vemos en el versículo 1-2, pero Jonás huye hacia el oeste, para ir en un barco a Tarsis. Vemos cómo este profeta, ¿sí?, se revela, y eso destinó una determinación de Dios de tirarlo al mar. Y ahora vamos a ver la imagen que tiene el mar, pero en el capítulo 2, el mar es como un abismo, es como destrucción, desolación, caos, ¿sí? Problema, exactamente. Inestabilidad. Vemos más adelante cómo el Señor desató una gran tormenta contra el barco que aterrorizó a los marineros. Mientras tanto, Jonás, el culpable de la calamidad, dormía profundamente en la parte interior del barco. O sea, despreocupado totalmente, y él era la causa de eso que estaban viviendo. Y vemos cómo también aquí muchas veces nuestras acciones recaen sobre nuestro entorno, ¿sí? Cuando uno va en contra de la dirección de Dios. Vemos que él le ordenó ir al este y Jonás fue al oeste. Y hablábamos de arrepentimiento, que es ir a hacer un cambio de 180 grados, de norte a sur. Bueno, podemos decirlo también: si voy al este, cambiar para el oeste. O sea que vemos la imagen contraria de lo que vamos a ver más adelante que esta ciudad hace. Hace un genuino arrepentimiento, cambia 180 grados, pero sin embargo Jonás, el del pueblo de Israel, como hablábamos al principio, hace todo lo contrario. Tenía que ir, Dios le marcaba, anda para el este, y él fue para el oeste. ¿Sí? Y los marineros, en ese afán de saber qué es lo que estaba pasando, en ese temor, echaron suertes. Y aquí voy a hacer un breve paréntesis para
aclarar qué es echar suertes. El echar suertes se supone, si bien no está definido en la Biblia, que era con el uso de palos de diferentes tamaños o piedras planas como monedas, ¿sí? Tal cual se hace hoy cara o cruz, ¿sí? Dejarla al azar eh, la determinación de algo, el discernimiento de qué es lo que determinaba, por ejemplo, el futuro o los dioses, o en este caso, Dios. También vemos esta práctica 70 veces en el Antiguo Testamento, el echar suertes, y 7 veces en el Nuevo Testamento. Tenemos en el Antiguo Testamento como ejemplo de echar suertes la repartición de tierras en Josué, capítulos 14 y 21, cómo ellos buscaban ver la voluntad de Dios en Números capítulo 26, 33, 34 y 36. Lo usaban, por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 24, para definir los funcionarios y oficiales del templo. Lo vemos aquí también en Jonás y en otra gran cantidad de ejemplos. Pero también lo vemos en el Nuevo Testamento, más precisamente en Hechos, capítulo 1, versículo 26, cuando los apóstoles tienen que sortear quién va a ser el que reemplaza a Judas. Hoy en día, el echar suertes no es algo que tendría sentido, ya que tenemos al Espíritu Santo, que fue mandado por Dios, la oración y la palabra de Dios completa. Con este combo, ¿sí? Como principal el Espíritu Santo de por medio, tenemos todo lo suficiente y más como para discernir la voluntad de Dios ante cualquier situación. ¿Sí? Este fue un breve paréntesis que quería hacer porque mucha gente capaz que no tiene entendido lo que es echar suertes. Ahora lo saben. ¿Sí? Bien, retomamos que, bueno, los marineros echaron suertes para saber de dónde provenía esta calamidad y dio que era Jonás. Cuando Jonás explica que está corriendo de Dios, el temor de todos aumenta, más todavía, y buscan sin éxito controlar el barco, quieren hacer un cambio de dirección. Finalmente aceptan la solución que da Jonás de ser echado a la borda, y una vez que es echado, lo tiran, la tormenta cesa. ¿Sí? Y ahí tendríamos lo que sería el fin del capítulo 1. O sea, vemos un Jonás que huye, un Jonás que desobedece a Dios, un Jonás rebelde, ¿sí? Sea por la razón que sea, el hecho en sí es lo que hace que Dios lo lleve de esta manera tan elegante a su cauce, a donde tenía que ir. ¿Sí? ¿Dudas o comentarios sobre el capítulo 1? No, Bien, muy bien. perfecto. Ahora vamos al capítulo 2. Jonás orando. Oración de Jonás. Y lo vamos a leer. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Sheol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Bien, vamos a hacer algunas aclaraciones. ¿Sí? El Sheol, para los que no lo saben, es lo que también en griego se conoce como Hades, no como el jugo, lleva una H adelante. ¿Sí? Y es el lugar de oscuridad al que van los muertos. ¿Está? Es como un purgatorio, por así decirlo. Me echasteis a lo profundo en medio de los mares. Y esto ya lo aclaramos antes, pero el mar es un símbolo de caos y misterio, lugar de origen de quienes pasarán a la luz. Y no es menor aclarar que cuando uno se bautiza, hay una inmersión en agua para pasar de muerte, de caos, una vida sin Dios, a vida. ¿Sí? Pasar a la luz, como decía aquí.
vemos también cómo en esta imagen Jonás está en una situación en la cual está en los abismos, está en una posición desfavorable, de tristeza, ¿sí? De abandono, por así decirlo, de desafío, y cómo Dios le oye. Y hay una aclaración no menor aquí, ahora vamos a ir a leer el análisis del seminario más precisamente, pero vemos cómo los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandona. Es decir, cuando uno se centra en la vanidad, en cosas que son pasajeras, que es una ilusión, como si fuera un espejismo, por así decirlo, su misericordia abandona. Es decir, pierden la misericordia. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Vemos que es cuando Jonás ora y ofrece sacrificios de alabanza y se acerca a Jehová, que él le escucha y le saca de esa condición en la que estaba, de caos, ¿sí? En los mares. ¿Sí? Pagaré lo que prometí. En el Antiguo Testamento vimos que las promesas o votos eran algo muy serio ante Dios, y si vemos en Números, por ejemplo, eh, era algo hasta que estaba, hay un gran desarrollo de cómo los votos tenían validez y de cuán importantes eran para Dios, porque es una promesa que uno hace directo con Dios. ¿Sí? Entonces vemos en este capítulo, Jonás orando, que al ser echado al agua, Jonás esperaba morir. Mejor morir, un segundo, mejor morir que predicarles a los enemigos de Nínive. Una vez más vemos la gracia de Dios enviando un gran pez que se lo traga. Ahora la situación se vuelve aún más desesperante para el profeta desobediente, pensando que el fin se acercaba. Pero después de 3 días en el vientre del pez, dicho fin nunca llegó. Allí Jonás oró a Dios y en su angustia hace mención de varios salmos. Yo ya hice esta aclaración hace, no sé si fue la vez pasada o la otra, cuando vimos a Abdías o Amós, en la cual yo exhortaba a la gente, creo que fue una prédica, pero exhortaba a la gente a orar y alabar leyendo los salmos en voz alta. ¿Sí? Aquí vemos que Jonás directamente ora con salmos y es una forma de llegar a tocar el corazón de Dios de manera eficiente. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, que hace mención al Salmo 42:7, en la cual un abismo dice, un abismo llama a otro, a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Este es un salmo de Masquil, que venía de los hijos de Coré. Salmo 31:22. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Salmo de David. Salmo 69:1. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Salmo de David. Las salvaciones de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Salmo de David también. Y aquí no es menor aclarar que dice la salvación es de Jehová. Él la da. ¿Sí? Y ya sabemos que fue por gracia. Allí en lo profundo de aquel gran pez, Jonás se arrepiente y agradece a Dios por haberlo librado de la muerte. Ahora el pez lo vomita en tierra seca, entonces Jonás era un siervo arrepentido y dispuesto a ir. O sea que vemos que fue medio arrepentido a la fuerza, por así decirlo, pero él estaba rumbeándose al este y Dios lo llevó al oeste. Hay un cambio de dirección que Jonás le costó hacer, pero bueno, fue ayudado. A veces necesitamos una ayuda, por no decir siempre. Bien, y para eso pasamos al capítulo 3. Nínive se arrepiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Es un mensaje a voz audible, con el fin de que se enteraran cuantos más pudiesen. Y se levantó Jehová y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Ya hablamos de que era una ciudad de unos 90 kilómetros de circunferencia, y van a ver que hay una gran cantidad de habitantes. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida.
Una vez que llegó Jonás, habían 40 días para que Nínive tuviera un cambio. ¿Sí? Y aquí viene la parte crucial de este libro con tanta enseñanza concentrada, y es del versículo 5 al 10, capítulo 3. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió en cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrase de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no les hizo. ¿Sí? Aquí la verdad yo fui totalmente confrontado con esto, de que cuántas veces uno clamaba y pedía a Dios, sácame de esto, ayúdame con lo otro, sin embargo no había un cambio genuino, un arrepentimiento que Dios viera que era profundo. ¿Sí? Para los que no lo sepan, el ayuno, el cilicio y el sentarse sobre ceniza, ¿sí? Era una forma de humillar el alma ante Dios, ¿sí? De humillarse, de reconocer. Por ejemplo, el silicio eran unas cadenas, ¿sí? Eran como unas mallas con puntas, ¿sí? Que se ceñían a la carne, y eso dolía, molestaba. Y el sentarse sobre ceniza, que lo vemos en varios pasajes de la Biblia, era una forma era una señal de luto, de tristeza y abatimiento. ¿Tá? O sea, usaron todo. Ellos podrían haber solo ayunado o solo haberse sentado sobre ceniza, sin embargo fue total. Quiero mostrarle a Dios, estoy entregado. Humillación total. Y no solo fue de la plebe, del pueblo, sino que hasta el rey lo hizo, se despojó de su vestido, y todo, animales, humanos, todo vamos a mostrarle de manera genuina y que inconfundiblemente a Dios que acá hay un arrepentimiento, que acá hay un cambio, y no queremos su castigo, no queremos que caiga su condena sobre nosotros. ¿Sí? Entonces vemos que en este tercer capítulo, por segunda vez, Jonás recibe el mandato de ir a Nínive, y en esta ocasión va. ¿Sí? Jonás sabía que en el momento que él pisara las calles de Nínive, solo quedarían 40 días antes de venir la destrucción a ese pueblo. Ya vimos las 8 palabras de su sermón, que es: de aquí a 40 días Nínive será destruida, las cuales resonaban como campanadas en las calles de aquella gran ciudad. Era una ciudad que tenía unas murallas de aproximadamente 30 metros de alto, y tan anchas que 3 carretas podían pasar a la vez sobre ellas. Imagínense 3 autos de los grandes pasando por una calle. Bueno, ese es el ancho de la muralla, bastante impenetrable. Toda la ciudad escuchó hasta el rey, y a una, es decir, en conjunto, todos a la vez, se humillaron, ayunaron y se arrepintieron de sus pecados, y Dios perdonó para tristeza del profeta. Aquí vemos cómo Jonás, en lugar de alegrarse del arrepentimiento de estas personas, de estos gentiles, él se enoja, se pone triste, y se enojaba mucho. Que de hecho Dios, lo vamos a ver, le pregunta en varias oportunidades: Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Sí? Vemos que las carencias de este profeta quedan bastante expuestas acá, y yo me sentía identificado a veces cuando leía a Jonás. Uno dice, bueno, yo oro por esta gente, se arrepiente y Dios los perdona, y todo el mal que me hicieron, yo quería ver el castigo, y esa es mi respuesta natural de la carne. Sin embargo, Dios, en su amor, en su fruto que va creciendo en mí a través del Espíritu Santo, me confronta con esto y me hace ver que eso está mal. Que hay que, así como yo he recibido misericordia y he maltratado a otros y les he hecho mal, Él espera lo mismo de mí para con esos que me hicieron mal a mí también. ¿Sí? Bueno, y daríamos paso ahora al capítulo 4. Estábamos en el capítulo 3, hicimos el corte
hacer el capítulo 4 todo en un video, ahí no tuviéramos que cortar. Vamos a recapitular brevemente. Luego de que Jonás huye, viene la tormenta, Dios lo lleva al gran pez, a la profundidad de los mares, a la desesperación, al caos. Jonás ora, hace sacrificio de alabanza, invoca salmos, se arrepiente, humilla su alma, ¿sí? Y Dios lo vuelve a llevarle a una nueva oportunidad para que él vaya a Nínive a predicar, como ya lo había mandado desde el principio, ¿sí? Y en Nínive, una vez él comienza a predicar, comienza a pregonar lo que Dios le había dicho que tenía que hacer, la gente se arrepiente. Hay un arrepentimiento genuino del primero hasta el último, hasta los animales. Ayuno de agua, ayuno de comida, uso de silicio y sentarse sobre ceniza. O sea, es negro. ¿Viste cuando dicen blanco, negro, no hay grises? Bueno, esto fue negro total. O sea, no había duda de que esta gente estaba buscando tocar el corazón de Dios. ¿Sí? Y vemos, sin embargo, que el profeta se enoja. Él nos deja ver aquí, en este libro, de que él no quería ir ahí, porque esta gente eran enemigos de Israel. A futuro seguramente Dios los iba a usar para disciplinar al pueblo, y entonces él tenía ese resentimiento. Es como alguien de nacional, y no es menor destacar que los asirios tenían conflicto con Israel por años, y era un conflicto bastante violento. Ellos eran fuertes, y era como alguien de Peñarol, de la Barra Brava, decirle, bueno, mirá, vos tenés que ir a la Barra de Nacional a predicar esto y esto, que los vamos a destruir. Es bravo. No solo por un tema de que son el enemigo, sino por un tema de todo lo que mueve, ¿no? De ponerse así ante el enemigo. Sí. Ese ejemplo de Peñarol Nacional fue bastante gráfico. Y vemos ahora en el capítulo 4, que tiene como título El enojo de Jonás. Lo vamos a leer y vamos a analizar esta parte que también tiene mucho para rescatar. ¿Sí? El enojo de Jonás. Capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró, es decir, quedó triste, quedó bajoneado en criollo, en extremo, y se enojó. Él quería sangre asiria. Él no quería la misericordia de Dios. Él quería que lo que Dios, esa advertencia que él iba a dar, se cumpliese, y quería verlo, con largavistas y todo. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía, que estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. O sea, depresivo total, estaba engranadísimo. Jonás, que él los quería ver caer. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Yo aquí me identifico, pero tremendamente, con Jonás. Yo me enojo bastante rápido, ya no tanto, pero bueno, Dios está tratando conmigo. Y bueno, hago bien en enojarme tanto. ¿Qué es lo que gano con eso? ¿Sí? Y más cuando es Dios el que está obrando, que es el que tiene el diseño perfecto y no se equivoca como uno. Y en el versículo 5 vemos que dice: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios, esto es de parte de Dios, una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Para los que no lo saben, la calabacera es como una vid, como si fuera una enredadera, de la que salen calabazas. ¿Sí? En vez de salir uvitas, salen calabazas, que son frutos más grandes. De la noche a la mañana, de un día al otro, Dios le dio esta calabacera para que le diera sombra. ¿Sí? Algo sobrenatural, no crecen tan rápido. ¿Sí? Si alguno vio Jackie, el cazagigantes, que crece ese árbol de habichuelas tan grande así, bueno, algo así debe haber sido. Bien. Versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Vemos aquí un Jonás deprimido, un Jonás enojado, un Jonás
que se revela aún en esta circunstancia en la que Dios ya le mostró lo que trae la rebeldía, de nuevo contra su Dios. Y le pide que le quite la vida, o sea, un despropósito total. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, mucho, sí, y hasta la muerte, o sea, una ira, un odio muy profundo, o sea, Dios trató fuertemente con este profeta, no lo dudo. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo, ahí vamos al versículo que decíamos al principio, piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. O sea, Jonás no era jardinero, Jonás no movió un dedo para que creciera esa calabacera, la disfrutó por un ratito y se enoja cuando Dios hace que perezca. Y Dios le pone el ejemplo de que te enojas por la calabacera, ¿sí? Y yo no voy a tener piedad por una ciudad que demoró años en levantarse, en la cual hay un montón de almas, ¿sí? Cuando ellos me muestran arrepentimiento, o sea, lo confronta a Jonás con lo errado que estaba y con la pequeñez de su razonamiento y el poco control de sus emociones, ¿sí? No lo supo encauzar. Jonás, aún abrazado de la esperanza de que la ciudad fuese destruida, estaba influenciado por un patriotismo mal fundado, que lo hacía apartarse, ¿sí?, de la misericordia, de esa misericordia que Dios no solo mostró con el pueblo suyo, con el pueblo de Jonás, el pueblo judío, sino que también trasciende en este caso a los gentiles. Dios aún tenía algo que enseñarle al profeta, lo vemos con este hecho de la calabacera. Mientras éste esperaba el fin de la ciudad, los 40 días que pasaran, Dios le prepara en una sola noche una calabacera para protegerlo del sol ardiente. La siguiente noche la misma calabacera es atacada por un gusano, se marchita y se seca, y deja al profeta expuesto al sol y tiene una lastimadura. Él se enoja porque la calabacera murió y reniega con Dios, y aún deseando la misma muerte, al punto casi de la blasfemia. Jonás anhelaba la vida de la calabacera, que es algo de poco valor, más que nada. Sin embargo, se enojó porque Dios perdonó una gran ciudad, preservando la vida de miles. ¿Sí? O sea, si Jonás estaba dispuesto a preservar la calabacera, ¿no preservaría Dios a Nínive? Una calabacera es un vegetal, divina la planta, todo, pero no lo podemos comparar con la creación y la importancia que tiene una ciudad llena de gente para Dios. Entonces vemos aquí cómo, a pesar de su arrepentimiento, ¿sí? Jonás todavía tenía cosas a mejorar. Y si bien Dios se apiadó de Nínive, bueno, lo deja bien en claro al final, tras estos haberse humillado, a pesar de este arrepentimiento de Nínive, vemos que a futuro este arrepentimiento no fue sostenido, ¿sí? Y que no continuaron bajo la influencia de buenas decisiones, recayeron y unos 50 años después fue el profeta Nahum enviado a predecir su derrota milagrosa, que llegó a ser efectiva alrededor del 710 a.C. O sea que fue pasajera este perdón, porque ellos volvieron, no fue un arrepentimiento genuino, ellos volvieron a su vieja condición idólatra, de robo, de rapiña, etc. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que nos deja ver este libro? Un montón de cosas que ya hemos señalizado, pero en sí, ¿qué será de aquellos que nunca han oído? De la palabra, de lo que nosotros ya llevamos meses, años, incluso bastantes horas por día dedicándole. Lo vemos cuando él habla de tener piedad de una cantidad de personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, o sea, un discernimiento nulo. Que si no son niños, en cuanto a discernimiento, son niños, ¿sí? En cuanto a su madurez. Vemos como Dios, si esta gente de verdad abre su corazón, Él muestra su misericordia. La Biblia nos enseña que para todo ser humano la salvación, ¿sí?, solo llega por medio de Jesucristo. Eso lo vemos en Juan 14:6. Hay un juicio eterno esperando para aquellos que rechazan a Jesucristo. Lo vemos en Juan 3:36. Y vamos a hacer 4 observaciones. La salvación por obras es imposible.
sino en vano murió Jesús. Lo podemos ver en Efesios 2:21. Tomen nota de todos estos pasajes porque los van a ayudar a cerrar toda esta información que estamos terminando de desarrollar. Punto número 2. Punto número 1, la salvación por obras es imposible. Punto número 2. Dios ha demostrado su poder y deidad, ¿sí? Su poder como Dios, en la naturaleza. Pero el hombre ignora a Dios prefiriendo el pecado. Romanos 1, del 18 al 23. Punto número 3. Dios ha dado la ley, pero el hombre no la guarda. Romanos 2, del 14 al 15. El hombre que no tiene la palabra de Dios perece, muere, se seca, como la calabacera. Lo vemos en Romanos 2, del 11 al 12, y vemos que solo el Espíritu Santo puede traer vida nueva. Primera de Corintios, versículo 3 del capítulo 12. Punto número 4. La Escritura nos muestra de que Cristo es el único camino a Dios y salvación. Juan 14, 6 y Hechos 4, versículo 2. Al reconocer que la persona sin Cristo se enfrentará al juicio de Dios, deberá motivarnos a compartir el Evangelio con mayor urgencia. ¿Sí? Jonás enfatiza la misericordia de Dios hacia aquellos que se arrepienten. En su perdón a la ciudad de Nínive vemos el corazón de Dios. Él no busca condenar, sino que busca perdonar y dar vida eterna. ¿Quién tiene la última palabra? Yo. Yo decido si entro por esa oportunidad que Dios me da a través de Jesucristo o si perezco en mi rebeldía y en mi inteligencia y en mi coeficiente intelectual y todas las teorías que hay. ¿Sí? Esto es algo con lo que yo al menos he sido confrontado en los últimos 2 años, luego de 2 años de trato bastante diluido, porque si no me hubiera reventado, me he visto confrontado con esta realidad y me he visto también que el Espíritu Santo puso en mí un anhelo de compartir el Evangelio y compartir la palabra para tratar de contagiar, en el buen sentido, a la mayor cantidad de gente posible y de despertar también a todos aquellos que, como yo, han estado dormidos durante tanto tiempo. Entonces vemos, para cerrar con estos 4 puntos, cómo, en efecto, Jonás nos presenta a Cristo, ¿sí?, como nuestra vida y resurrección. ¿Sí? Vida y resurrección a través de Cristo. Y lo vimos en estos 4 puntos del final. Arrepentimiento, abrazar la salvación a través de Jesús, entramos por la puerta de la salvación. Fue mucha información de golpe, les sugiero que lo escuchen en YouTube, pero la idea de esto no es dar mucha información solamente, sino también enriquecer y situar a la gente en las condiciones en las que vivían, las oportunidades que Dios daba y cómo usaba también Dios a la gente que se dejaba usar, incluso a aquellos medios rebeldones como aquí. ¿Sí? No sé si tienen algún comentario o observación a hacer. Vivi, tú si querías aportar algo. Completo, muy vasto, creo que da para seguir profundizando, dado que tenemos el material para recurrir, porque esto edificó en nosotros, como cada martes viene a poner un ladrillo más, o un ladrillo sobre ladrillo. Yo diría que el muro que estamos levantando, no muro divisorio, sino de torre fuerte, de edificación en la palabra, requiere de no solamente presenciar la reunión, sino después ir y con este material de estudio, y como tú indicabas, ir a los versículos que respaldan, sostienen lo que se dice, ¿no? Todo está basado en la palabra, y eso es edificar nuestra vida en la palabra de Dios, no solamente en el culto, no solamente cuando yo leo, sino a través de estos talleres que estamos conociendo la Biblia más interiormente, ¿no? Interiorizándonos más de ella. Así que muchísimas gracias, Agustín, realmente una bendición. Cuando dedicamos tiempo al Señor, cuando dedicamos nuestra vida y nos apartamos para que Él pueda hacer en nosotros todo lo que Él y solamente Él puede hacer, y a través de nosotros Él lo hace cuando nosotros nos ponemos en sus manos y abrimos nuestra boca. Él empieza a fluir a través de nosotros, y eso fue lo que hoy
hemos vivido en este tiempo. Agradecidos todos, creo que todos los hermanos estamos agradecidos por tu tiempo de dedicación, la apertura de tu casa con Camila y este tiempo para el Señor, para nosotros. Amén. Amén. Bueno, y así fue que citamos varios versículos que cuando lo vuelvan a oír, fuimos por Salmos, fuimos por el Nuevo Testamento, hubieron más de 30, 20 citas, seguro. Así que bueno, les recomiendo que lo vuelvan a procesar, a ver. Y vamos a terminar con una oración. ¿Quieres hacerla? Bueno. Gracias, Señor, por esta oportunidad de escuchar tu palabra. Y no solo escuchar, sino aprenderla, que se nos pegue, que quede redarguyendo, que quede carcomiendo nuestra conciencia, haciendo ese efecto por el cual tú la enviaste, Señor. Y vemos que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, las oportunidades que dabas antes nos las das hoy. Sabemos que nuestra salvación no es por obras, que es por Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a centrarnos en tus asuntos y de verdad prestar atención a los tiempos en los que estamos viviendo, que apremian, y que esta palabra tan nutrida y con tanto detalle, lejos de ser solo información, nos traiga un despertar, una nueva vida, ¿sí? Y un genuino arrepentimiento también para nuestras vidas personales, para que nuestro servicio no solo sea con dedicación, con vocación, sino también con abnegación y rendición a ti, Dios, como tú lo pides. Te pido que bendiga la vida de cada una de las personas que están aquí y de los que van a leer estas palabras, van a ver esta palabra a través del video, en el nombre de Jesús, y que podamos, Señor, seguir compartiendo de esta manera tan amena, tan confortable, tu palabra, a través de Zoom y también de manera presencial los días sábados y jueves. En el nombre de Jesús, terminamos esta reunión, atamos toda venganza que quiera levantarse, todo plan del enemigo queda sujeto a ti, Señor, en el nombre de Jesús, y que terminen todos con sus familias y tengan una amena velada. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a todos por participar. A mí me van a cocinar muy rico, así que valió la pena. Bueno, Provecho. muchas gracias. Después les cuento que Bueno. no mando fotos, sino genero envidia. Ah, qué feo. Bueno, un beso grande para todos y bueno, lo vamos cuando esté pronto lo vamos a compartir. Bueno, Gracias. chao. Buen fin de jornada, bendiciones. Gracias.